Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Mundo Económico. Hoy hablaremos del desempeño de un país que lleva más de una década desarrollándose a un promedio anual de 5%. Su crecimiento económico lo ubica al frente de las naciones sudamericanas y segundo en todo el continente. Hablamos de Bolivia, una nación que expertos consideran ha tenido ese nivel de crecimiento como resultado de la infatigable gestión del presidente Evo Morales. Estamos hablando de la nacionalización de los hidrocarburos, del ahorro y eficiente uso de las finanzas y de la estabilidad política. Muchos le llaman el milagro económico boliviano porque en los últimos 12 años el Estado plurinacional se ha caracterizado por la implementación de reformas inclusivas, el decrecimiento de los índices de pobreza, desigualdad e inflación. Mundo Económico dedica los siguientes 25 minutos al milagro boliviano, una locomotora que no se detiene. Antes revisamos las noticias de los últimos días. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ratificó el compromiso de su gobierno de disminuir la pobreza en el país, índice que bajó de 23,5% en los últimos 12 años. A propósito del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, Morales expresó su intención de continuar trabajando para disminuir ese indicador en la nación andina. A través de la red social Twitter, el mandatario aseguró que nunca antes había tenido estos resultados que confirmaran la actividad del modelo económico para el Estado plurinacional. El déficit presupuestario de Estados Unidos ascendió a 779.000 millones de dólares, según un informe del Departamento del Tesoro de ese país sobre los resultados del pasado año fiscal. La cifra representa un aumento del 3,9% del PIB, el punto máximo desde 2012. Los gastos en defensa se encuentran entre los indicadores que experimentaron un mayor crecimiento, con más de 30.000 millones de dólares. Paradójicamente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos elogió la gestión económica del mandatario estadounidense Donald Trump, aún frente al creciente déficit presupuestario y una deuda estatal que registra cifras récord. La campaña promocional Auténtica Cuba participará en la Bolsa Turística de la Nación Caribeña en México con una amplia delegación. Hoteleros, agentes de viaje y compañías extranjeras que operan el destino Cuba estarán presentes en el evento que se realizará en la Ciudad de México del 25 al 27 de octubre. En los últimos meses, la campaña Auténtica Cuba sobresalió en países como Ecuador, Colombia, Argentina y Reino Unido, donde destacó las bondades de la mayor de las Antillas. Las autoridades del Mintur declararon en septiembre último que la isla aspira a recibir 5.100.000 visitantes extranjeros en 2019. En 12 años, la aplicación del modelo económico, social, comunitario, productivo boliviano ha permitido la reducción de la desigualdad social y la pobreza y ha impulsado crecimiento económico gracias a la redistribución de los ingresos. Pero, ¿a cuánto asciende el crecimiento económico en Bolivia? ¿Cómo perciben ese crecimiento los sectores más pobres de la población? Bolivia en cifras. La periodista Rachel Morales responde a esas y otras interrogantes en el segmento En Contexto. La amplia brecha de desigualdades que provocaba el modelo neoliberal de la economía dio un giro de 180 grados con la renovada gestión estatal, impulsada por Evo Morales y su gabinete, que han logrado un crecimiento económico sostenido. Anterior a su mandato, los principales recursos energéticos estaban privatizados. Con la nacionalización de la industria de hidrocarburos en mayo de 2006, se permitió la entrada de ingresos de más de 12.000 millones de dólares en los primeros 6 años y un ingreso sostenido anual de un promedio de 2.000 millones de dólares, recursos distribuidos para beneficio de la población nacional. Seguramente a alguna gente le va a avergonzar esto. En 180 años nos dejaron con 9.572 millones de dólares del Producto Interno Bruto. En 12 años, 28.208 millones de dólares del PIB. Antes gobernaban los gringos, ahora gobernamos los indios. La inflación de la nación andina de 2,7% estuvo entre las más bajas de la región el pasado año y fue la segunda más baja de los registros observados en el país desde 2005.
Entre 2006 y 2017 el salario mínimo nacional se cuadruplicó de 500 a 2.000 bolivianos y la tasa de desempleo bajó de 5.4% a 3%. En un informe presentado ante la Asamblea Legislativa, Evo Morales destacó que la pobreza extrema del país retrocedió de 38.2% en 2005 a 17.9% para 2017. En 2005, el 10% más rico tenía 128 veces más riquezas que el 10% más pobre y actualmente la diferencia se redujo a 47 veces. Igualmente, el presidente boliviano resaltó que hoy el 58% de la población tienen ingresos medios y entre 2005 y 2017 la clase media aumentó en más de 3 millones de personas. Ha mejorado demasiado porque ahora tenemos circulantes, nuestra moneda boliviana ya tiene su valor. Hace mucho tiempo estuve mal, pero después de que empezó este gobierno las cosas mejoraron de tal manera que yo pienso que en nuestro país hay oportunidades todavía para todos. La gente, digamos, de escasos recursos hemos mejorado. ¿Para qué decir? Hemos mejorado en nuestro trabajo, o sea, como ya no hay discriminación, ya hemos podido ir, digamos, a diferentes lugares de trabajo. Hemos podido, digamos, entrar al Congreso, a ser dirigentes. Entre 2006 y 2017 se construyeron 120.000 viviendas para familias necesitadas, con una inversión de 739 millones de dólares. Hubo una inversión de más de 1.000 millones de dólares para dotar a las comunidades de agua potable, se modernizó el sistema de transporte con la puesta en marcha del teleférico más extenso del mundo y con el Plan Agenda Patriótica 2020-2025 se prevé inversiones millonarias en nuevas infraestructuras. La demanda interna ha sido el motor de este crecimiento, como resultado de la implementación de una política fiscal que ha impulsado la inversión pública y una política monetaria expansiva. Bolivia pasó de ser una de las economías más dolarizadas de América del Sur a una con participación de la moneda nacional cercana al 100%, tanto en los créditos como en el ahorro, gracias a la creciente confianza de la población en la moneda nacional. Evidentemente, esos logros son el resultado de la gestión de un gobierno cuyo presidente proviene de un partido compuesto por organizaciones sindicales y centrales agrarias indígenas y campesinas, que ha trabajado para tomar medidas que beneficien tanto al pueblo como a cada uno de esos gremios. El embajador de la República Plurinacional de Bolivia en Cuba, Juan Ramón Quintana Taborga, en entrevista exclusiva para Mundo Económico, argumenta las razones. Una fórmula gravitante que es la nacionalización de los recursos naturales. Esta es una decisión que ha modificado radicalmente la matriz económica. Un segundo elemento que es fundamental es la distribución de ese excedente. El Estado concentra la riqueza después de haber nacionalizado los recursos naturales y el Estado distribuye a la sociedad, a diferencia del modelo neoliberal en el que las empresas transnacionales concentran la riqueza y exportan el excedente. El tercer componente de la transformación de la economía tiene que ver con los incentivos a la producción para pequeños empresarios, para pequeños productores, para productores medianos. Entonces hay un gran impulso con esos excedentes para generar un colchón financiero para quienes producen. Entonces hemos modificado la importación de productos, la importación de productos alimenticios de los países fronterizos por la productividad. Pero también tiene que ver con la capacidad de ahorro. El pueblo boliviano es un pueblo ahorrativo, pero el ahorro es una quimera en una sociedad pobre, despojada de recursos, y entonces lo que hemos hecho es entregar recursos al pueblo y el pueblo ahorra, ese ahorro está en el banco y el banco también da crédito. Entonces, y por supuesto el tema de la demanda interna, es el motor de la economía boliviana hoy es el mercado interno. Nosotros producimos y consumimos internamente y los excedentes los exportamos.
Evo consolidó una estabilidad política y social que también ha sido promotora del incremento económico de la nación. El milagro boliviano, una locomotora que no se detiene, tema de nuestro programa de hoy. Tenemos tiempo para una pausa, pero usted no se vaya porque regresaremos con las cotizaciones del petróleo y las principales divisas en el mercado internacional. Canal Caribe, desde la raíz que nos une. Mayor presencia de los géneros periodísticos. Un mayor espacio para la agenda pública nacional. Posicionamiento informativo multimedial. La opinión, el análisis y el debate compartido con especialistas nacionales e internacionales. Trabajamos para construir una plataforma informativa moderna, sostenida en un periodismo comprometido y revolucionario. Canal Caribe, desde la raíz que nos une. Y antes de retomar nuestro tema de hoy, el milagro boliviano, una locomotora que no se detiene, revisamos cómo cerraron este miércoles las cotizaciones del petróleo y las principales divisas en el mercado internacional. Las tensiones entre Estados Unidos y Arabia Saudita dispararon los precios del petróleo esta semana. Sin embargo, la nación árabe, mayor productora individual de crudo de la OPEP, aseguró a la organización que garantizará el suministro al mercado petrolero. La canasta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP está en $79,02 el barril tras su última actualización. El crudo Brent de referencia en el Mar del Norte ha operado a $79,84, mientras el precio del West Texas de referencia para Estados Unidos hoy ha operado a $70,06. En cuanto a las cotizaciones de las divisas, vamos a verlo. El euro cotizó a la baja con respecto al dólar y se encuentra en 1,15. Mientras la libra está al alza con un precio de $1,31. El yen japonés con respecto al billete verde subió 112,3. Por último, el yuan chino está en 6,9. Nuestro personaje de hoy sobrevivió en un medio donde la mayor parte de los niños morían, como sucedió a varios de sus hermanos. Tiene antecedentes tan peculiares que para demostrarlo se remonta a su infancia cuando andaba y desandaba cada vez más alejado de su humilde morada, subía y bajaba dando saltos acompañado por el aire frío y seco de los altos picos de la montaña. La llegada a su humilde y pequeña morada, de 3 por 4 metros de tamaño, era ideal para que la familia pudiera calentarse en apretado abrazo. La imaginación y la realidad se hacían competencia al relatar su travesía y contar cuántos animales había visto o quién sabe si imaginados. En esta inmensa región del corazón de América Latina conviven la vicuña, el gato andino, el guanaco, el oso de anteojos, el pato de torrente y sobre todo la llama. Imposible olvidar al cóndor, el ave voladora más grande del planeta. Este entorno de obligada lucha por la vida y una cultura milenaria, afirma nuestro personaje, han hecho de él quien es hoy. En su habitual tono bajo de voz pero con firmeza dice: sí, yo soy su personaje de hoy, Juan Evo Morales Ayma. Nací un 26 de octubre de 1959 en un pequeño pueblo del altiplano llamado Isayavi, en Oruro. Soy el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Al emigrar con mi familia hacia regiones menos inhóspitas, descubrí un mundo de trabajadores, luchas y demandas hasta entonces desconocido para mí. Las posibilidades de ir a la escuela era otra motivación, junto a los deseos de hacer deportes, pelota o fútbol, que finalmente practiqué
de manera informal. Realicé disímiles oficios también para subsistir. Al comenzar este siglo ya guardaba una trayectoria en la dirección sindical que incluso lo llevó a la cárcel, donde fue torturado. Allí, dice nuestro personaje, encabecé las protestas sociales y para reforzar nuestras demandas marchamos con los cocaleros los 650 kilómetros que separan Cochabamba de La Paz. Más tarde, en 2005, alcanzamos la presidencia del país con nuestro mensaje de recuperación de las riquezas naturales para el pueblo, como hemos hecho. En nuestro personaje, la reafirmación de la cultura de los pueblos andinos sobre la Pachamama, la Madre Tierra, lo sitúa en un lugar cimero, como primer mandatario de los pueblos originarios de América. En todas las tribunas nacionales e internacionales, con pocas y claras palabras, llama cada cosa por su nombre, lo cual resulta incómodo para los intereses imperiales. En los movimientos sociales ha encontrado una respuesta a las aspiraciones de justicia y solidaridad y le ha ganado la esperanza y liderazgo de la necesaria continuidad de lo mucho que aún deben hacer los pueblos por su verdadera independencia. Quizás nadie lo haya caracterizado mejor que el nicaragüense Miguel de Escoto cuando presidiera la Asamblea General de las Naciones Unidas, al nombrarlo el héroe mundial de la Madre Tierra. Pero qué personaje, ¿eh? Bolivia logró su dinamismo económico en los últimos 12 años de gobierno de Evo Morales, a pesar de no poseer una salida soberana al mar, a lo cual ha dicho el mandatario que nunca va a renunciar. El Estado plurinacional perdió 120.000 kilómetros cuadrados de su territorio tras la Guerra del Pacífico del año 1879, en la que Chile se anexó los puertos bolivianos de Antofagasta y Arica. Volvemos ahora con la opinión del embajador de Bolivia en Cuba, Juan Ramón Quintana Taborga. El impacto en la economía por la falta de acceso a un puerto, a las costas del Pacífico, incide entre un 2 y un 3% del Producto Interno Bruto. Esto significa, si tú tienes un Producto Interno Bruto como el de Bolivia, hoy de 40.000 millones de dólares, estás hablando de más de 1.000 millones de dólares. Y con 1.000 millones de dólares tú puedes transformar distintos sectores de la economía nacional. Por lo tanto, Chile absorbe estos recursos porque nos tiene secuestrados geográficamente, nos tiene bloqueados económicamente, comercialmente, y nos tiene asfixiados culturalmente, porque por la falta de vínculos con los países de ultramar. Consecuentemente, a pesar de eso, a pesar de esta asfixia, a pesar de este bloqueo, a pesar de este cercenamiento territorial impuesto arbitrariamente por Chile, Bolivia está creciendo a una tasa promedio de entre 4.5% al 5% del PIB, 4.5 y 5%. En los últimos 5 años hemos sido el primer país que ha crecido económicamente en América Latina. La CEPAL ya ha certificado que vamos a ser el segundo país después de República Dominicana. Y en el mediano plazo creemos que vamos a seguir manteniendo los primeros lugares de crecimiento porque estamos pasando a una fase de industrialización. Una economía de servicios de un modelo neoliberal ha pasado a ser una economía productiva en el Estado plurinacional. Por lo tanto, la propia economía de la República colonial se ha transformado en una economía de redistribución en un Estado plurinacional de justicia. Desde el 2006 al día de hoy, la relación entre Bolivia y Cuba ha marcado otro rumbo. No se desprende del pasado, pero marca una realidad bien distinta. Nos referimos al camino de la colaboración y la complementariedad económica. A los excelentes vínculos políticos y diplomáticos entre Cuba y Bolivia se suma la intención de expandir las relaciones económico-comerciales.
Con ese propósito fue creado en junio de 2017 el Grupo de Trabajo para la Complementariedad Económica entre los dos países. Hemos firmado un acuerdo comercial con el Ministerio de Comercio de Cuba y Bolivia ha creado un fideicomiso de $100 millones para que podamos usar esos recursos económicos como colchón financiero para que eso se pueda pagar en los plazos que correspondan. Pero hay una gran posibilidad de desarrollar nuestras economías complementarias. El plan de acción incluye compromisos bilaterales divididos en 6 ejes: comercio de bienes, de servicios, financiamiento, logística, promoción del comercio e inversiones y negocios conjuntos. Nos estamos moviendo en el campo fundamentalmente de las exportaciones de Cuba a Bolivia en medicamentos, servicios médicos a través de la Brigada Médica Cubana, tenemos casi como 800 médicos, pero también tenemos asistencia técnica de profesionales, de técnicos y de científicos cubanos. Hemos contratado servicios cubanos para la instalación de plantas procesadoras de frutas tropicales. Hay equipos cubanos que están trabajando en la instalación de la planta de stevia, que es como el edulcorante natural orgánico, y también en una planta de liofilización de frutas tropicales. Por lo tanto, hay una incursión, yo diría, complementaria muy fuerte, que a nosotros nos resulta muy saludable, de emprendimientos económicos, técnicos, tecnológicos cubanos. Por la parte de Bolivia, estamos explorando la posibilidad de exportar madera, especialmente para emprendimientos turísticos, hoteleros, leche en polvo y algunos otros productos alimenticios. Creo que hay un gran campo de posibilidades para exportar productos bolivianos. Tenemos soya, aceites, tenemos granos, pero hay una cantidad suficiente de productos exportables, incluso la carne de res. Desde 2005, Cuba y Bolivia mantienen un intenso programa de cooperación en sectores como la salud y la educación. Y Bolivia se ha beneficiado. Y se ha beneficiado primero en una gran proeza educativa, que es la derrota del analfabetismo. Hemos desarrollado una tarea igual prodigiosa de salvar vidas con la Brigada Médica Cubana. Nosotros estamos agradecidos a Fidel, al pueblo cubano, fundamentalmente por el apoyo a la formación de profesionales médicos. Tenemos más de 5.000 médicos bolivianos que han sido formados en las distintas facultades de ciencias médicas en Cuba. Bolivia mantiene su intención de ampliar las relaciones económico-comerciales con Cuba y rechaza el bloqueo impuesto por Estados Unidos. Bolivia ha condenado el bloqueo criminal, genocida, arbitrario de Estados Unidos contra el pueblo más pacífico, más solidario, el pueblo más culto de América Latina. Muchos son los resultados de Bolivia y Yarixa en estos últimos años. Entre ellos sobresale que ha conseguido establecer un ingreso fijo con la venta de su materia prima, también controlar la inflación e incrementar las reservas fiscales. Para el futuro se perfilan proyectos vinculados a la industria química, energética y nuclear que deben generar desarrollo en el país y servir de fuente de nuevos empleos. Tanto es así que en cuanto a la integración regional, el presidente Evo Morales resaltó la necesidad de integrarse para el bien de la región. El pasado 17 de abril Bolivia asumió la presidencia pro tempore de la UNASUR, heredando asuntos pendientes y escabrosos de su antecesor, Argentina, entre ellos la carencia del Secretariado General para la institución que agrupa a 12 países. De ahí que para Evo el pasado junior significa estar detrás del imperio norteamericano y llamó a reflexionar y a trabajar por alcanzar una mayor integración en América Latina por el bien de las futuras generaciones. Ya terminamos, pero recuerde que su opinión es fundamental para conformar nuestra agenda de trabajo, que ya es la suya. Hágala llegar a través de nuestro correo electrónico que aparece en este momento en pantalla. El reto es grande, pero nuestra fuerza es aún mayor. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.